El día de hoy tenemos nuestra sexta sesión de fortalecimiento en la que abordaremos la implementación de procesos y prácticas restaurativas en el marco del principio de oportunidad. Entonces, para esta sesión tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Lina Ríos Ortiz, abogada y economista de la Universidad de los Andes, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, máster en métodos de investigación social de London School of Economics, cuenta con experiencia académica en justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y violencia basada en género, experiencia profesional en la Dirección de Políticas Públicas y actualmente es docente de la Universidad de los Andes y fiscal de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes, lugar donde ha destacado en temáticas relacionadas con delitos sexuales, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y violencia intrafamiliar. Entonces, para nosotros es un gusto que nos acompañe la doctora Lina Ríos. Le recordamos a todos los participantes que por favor diligencien la lista de asistencia que vamos a enviar en el chat, porque solamente a las personas que diligencien la asistencia se les enviarán pues las memorias, la grabación y los soportes de la sesión del día de hoy. Y también por favor que estén muy pendientes de sus micrófonos para que no tengamos pues ninguna interrupción durante la exposición. Sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a la doctora Lina Ríos Ortiz. A Fiscalía General de la Nación, específicamente a la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes. Veo que tenemos un público bastante diverso, judicatura, fiscalía, de igual forma también entes territoriales, entonces creo que va a ser un espacio muy enriquecedor desde las distintas entidades para conversar acerca de lo que es el principio de oportunidad, específicamente como esta alternativa de desjudicialización para poder de esa manera implementar programas de justicia restaurativa alternativos a lo que sería pues un procedimiento penal ordinario en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La idea entonces es hoy, pues un espacio máximo hasta las 10, tratar de ser, digamos, corta en las intervenciones, pero que de alguna manera sea un espacio colaborativo. También es una invitación a que ustedes puedan participar, contar las experiencias que han tenido en su territorio y claramente digamos que acá pues hay algunas bases teóricas, algunas nociones prácticas que se han logrado recabar a lo largo del territorio, pero sin duda pues esto varía de acuerdo a las necesidades y las particularidades de cada uno de estos. Vamos entonces a iniciar con un Kahoot. Es un juego en donde lo que vamos a medir es 4 preguntas, no tiene calificación, no tiene ninguna incidencia en el certificado que ustedes van a obtener, sino simplemente es un poquito para ver cómo estamos en esa aplicación de principio de oportunidad hoy en día, qué conocimientos preexistentes tenemos y con base en eso, digamos, que también tener una idea. Tenemos más invitados de los que se pueden ingresar, entonces quienes alcancen a ingresar perfecto y quienes no, pues entonces observamos la dinámica, la pregunta-respuesta y pues ya con eso continuamos. Igualmente, nuevamente agradecerles a ustedes por sacar este tiempo. Yo sé que en el marco pues de la jornada laboral muchas veces no es tan fácil, entonces pues qué bueno poder compartir este espacio. Voy entonces a compartir. La idea entonces del Kahoot es que pueden escanear con sus celulares el código QR que aparece en pantalla o pueden entrar a la página que aparece www.kahoot.it, ingresan el pin de juego que establecen ahí, pueden ingresar con su nombre, algún seudónimo y ahí vamos entonces avanzando frente a este. Vamos a esperar a que se unan algunos participantes y entonces damos inicio. Listo, creo que tenemos cupo como para 20 más, entonces vamos a esperar a que se llene el aforo que permite la aplicación y empezamos. Listo, entonces nuevamente en contexto, estamos acá en un escenario de principio de oportunidad, sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y la primera pregunta es, ¿el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un sistema específico, pedagógico y diferenciado al de adultos?
rombo en el que prima la impunidad por los hechos cometidos, círculo que promueve la necesidad de la privación de la libertad o cuadrado ninguna de las anteriores. Vamos entonces con esta primera. Entiendo pues que también por el chat están mandando sus respuestas. Tenemos entonces que la respuesta es triángulo, es un sistema específico, pedagógico y diferenciado al de adultos. Y con esto es fundamental empezar este espacio. Entender que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en el marco de ese sistema que se piensa los adolescentes entre los 14 y los 18 años, que tiene un sustento jurídico para quienes somos abogados, pero que también tiene un sustento psicológico y son esas, digamos, investigaciones que han podido establecer la diferencia en el cerebro y en el desarrollo, sobre todo de la corteza prefrontal, de lo que son los adolescentes versus los adultos y cómo eso incide en la toma de decisiones, en la valoración que hacemos también de esos beneficios, de esas recompensas, que es mucho mayor y que hay una menor importancia frente a unas consecuencias negativas. Esa dificultad en algunos escenarios de autocontrol, ese relacionamiento también con pares, muchas veces negativos y como todo eso incide y precisamente ese sustento que tenemos jurídico y que tenemos también psicológico, tenemos un sistema específicamente en el marco de la ley 1098, posterior a un código del menor, donde vamos a partir de que sí, vamos a hablar de la responsabilización, vamos a hablar de que efectivamente hay una culpabilidad específica o especial o disminuida, teniendo en cuenta esa capacidad de determinación y comprensión, pero vamos a partir también de que son sujetos penalmente responsables y que es diferencial porque aquí no vamos a hablar de un tema de castigo, sino que por el contrario, estamos pensando es que las medidas son protectoras, educativas, restaurativas, que es un sistema pedagógico y que eso pues es donde tenemos que hacer mayor énfasis. Entonces, efectivamente, no es en el que prima la impunidad por los hechos cometidos, digamos pues que es uno de los mitos y de las cosas que se vienen abordando, donde muchas veces en el marco de ese populismo pues se considera que a mayor pena o en este sistema mayor sanción hay un efecto disuasorio, pero asimismo hay justicia para las víctimas. Pero parte de la reflexión que quiero que quede después de este espacio es cómo podemos entender la justicia de manera diferente y cómo incluso, analizado en el caso concreto, podemos tener unos beneficios mucho mayores aplicando este tipo de alternativas versus una justicia ordinaria. Y tenemos que promover la necesidad de la privación de la libertad. Aquí no lo vamos a ver en detalle, pero definitivamente es un sistema en el que no se promueve ello y realmente si tanto en el adulto se utiliza como último recurso, pues en adolescentes aún más. Entonces vamos a ver el podio de las tres personas que quedaron. Tenemos a Hernando, Mónica, Alejandro. Muy bien, y vamos entonces con la siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El principio de oportunidad no se puede aplicar en los supuestos del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia. Y tenemos rombo verdadero, triángulo falso, para quienes de pronto no son abogados o no están tan familiarizados con esto. El artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia presupone unas restricciones para delitos contra la libertad, integración, información sexual contra niños, niñas y adolescentes, temas de homicidio, digamos, delitos que atenten contra la libertad individual. Entonces, en esos casos, en un sistema de adultos está completamente prohibido. La pregunta es, ¿aplica eso también para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Listo, bueno, ahí tenemos entonces un poquito divididos. Tenemos algunos con el verdadero, otros con el falso, y efectivamente la respuesta a esto es falso. Nosotros sí tenemos unas prohibiciones en el artículo 199. Cuando tenemos estos casos en el marco del sistema de adultos, pues es completamente improcedente una aplicación de un principio de oportunidad, pero en sistema de responsabilidad penal para adolescentes, vamos a tocarla más adelante a presentarla, tenemos la sentencia T-142 de 2019, es una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, donde se presenta específicamente un supuesto de un delito contra la libertad, pues en este caso específicamente era la formación sexual de una pareja de novios que había sostenido relaciones sexuales, pero que ella era menor de 14 años y por eso se configuraba el delito. Y un poco lo que establece la Corte es que en estos casos, si bien está la prohibición del 199, también es
cierto que tenemos el artículo 174 del Código de Infancia y Adolescencia que establece el principio de oportunidad como principio rector y preferente, entre otros artículos que hacen en esa ratio decidente o en esas consideraciones que nos plantean en esta sentencia, lo importante sea realmente pensarse que tenemos que hacer un juicio de proporcionalidad. ¿Qué es un juicio de proporcionalidad para los no abogados? Básicamente tenemos un derecho, en este caso víctimas, sociedad, verdad, reparación, justicia, versus ese derecho también, en este caso de un menor infractor, que se ponen en la balanza y al analizar el caso concreto y los derechos de las partes, pues primaría una aplicación, en este caso, una alternativa de desjudicialización. Lo vamos a abordar más adelante, pero muy importante entonces tener en cuenta que estas prohibiciones no están, que es un principio tal como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia, rector y preferente, que a veces nos cuesta un poquito el chip, un poquito decir, venga, ¿por qué podemos trabajarlo en ciertos escenarios? Pero que aquí es importante recordar la pregunta anterior, tener en cuenta que es específico, que es pedagógico, que es diferenciado al de adultos, nada más como lo vamos a ver más adelante, pues es entender también que están en un proceso de formación donde muchas veces en un componente de delito sexual, más allá de la privación de la libertad, hacemos más trabajando esa educación sexual, esa formación, ese conocimiento, manejo de esa libertad sexual que tiene esta adolescente y que si bien el supuesto de esta sentencia de tutela es un supuesto, es decir, esos hechos se enmarcan en una relación de pareja, no necesariamente implica que solo lo podamos aplicar en esos casos, sino también en otros. Es importante recordar que las sentencias de tutela, por ser de corte constitucional, si bien tienen efectos interpartes, la ratio decidendi hace referencia a cómo interpretamos la Constitución, a cómo interpretamos también la normativa colombiana a la luz de esa que es nuestra fuente de fuentes y que de alguna manera nos da los parámetros interpretativos. Entonces ahí ya vamos afianzando algunas cosas, seguimos con Hernando en primer lugar, Patricia, Lina. Vamos entonces con la tercera pregunta, también de verdadero o falso. El principio de oportunidad en SRPA solo se puede solicitar posterior a la formulación de imputación. Entonces tenemos rombo verdadero y triángulo falso. Falso. Ya nos soplaron la respuesta, las personas que están pendientes. Listo, muy bien. Entonces, efectivamente, como lo estableció la mayoría, tenemos que es falso. Y a quienes plantearon verdadero, es importante devolvernos nuevamente esa primera pregunta que habla de que es un sistema diferenciado al de adultos. Entonces, hoy en día esta pregunta ya no va a aplicar tanto porque tenemos una nueva ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y específicamente todo este tema de principio de oportunidad. La ley 2477-2025 ya faculta a los y las fiscales a hacer las solicitudes de aplicación de principio de oportunidad en etapa de indagación. Previo a esto, lo que decía es que tenía que ser digamos, en etapa de investigación, es decir, que ya tenía que haber una vinculación formal de la persona hasta antes del inicio de la audiencia de juicio oral. ¿Qué pasa? Esta nueva ley, la 2477-2025, cambia para sistema de adultos, ya lo podemos aplicar en etapa de indagación para quienes tienen violencia intrafamiliar, otros escenarios que de pronto no solo conocen sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sino también sistema de adultos. Importante tener en cuenta que ya podemos aplicarlo en etapa de indagación, pero previo a esta ley que entró en vigencia hace una semana, teníamos que no se podía. Pero en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, vamos a ver que por lineamientos de Fiscalía General de la Nación, por la misma T-142, por el artículo 174 del Código de Infancia y Adolescencia, pues era un mecanismo rector y preferente que podría aplicarse en cualquier etapa. Un poco también pensando que tanto tenemos que desgastar el aparato judicial para realizar una vinculación en escenarios en que no. Vamos a ver que igual esto, sobre todo desde el caso no implica que solo se tenga que hacer en indagación. Hay escenarios en que ustedes, por ciertas circunstancias, por las conversaciones con representantes legales, con representantes de víctimas, con defensores de familia y defensores públicos, dicen,
imputamos, miramos posteriormente la aplicación, pero digamos que preferentemente sí deberíamos considerar en unas etapas tempranas. Quiere decir que incluso en etapa de juicio, es decir, ya después de la instalación de la audiencia de juicio oral, también podríamos aplicar principio de oportunidad. Nos pasaba hace poco, conversábamos con una fiscal de Casanare que llegó a conocer varios casos que ya iban adelantados en juicio y al analizar había algunos escenarios también de parejas, eran padres, había pasado mucho tiempo, analizando las particularidades, pues definitivamente ese test de que sea idónea, adecuada, necesaria y proporcional se pasaba. Entonces, un poco es, a pesar de que ya estemos en audiencia de juicio oral, realmente esta es la alternativa que debemos seguir. Entonces, aquí simplemente es como esa invitación. Seguimos entonces con Hernando, Patricia y D. Y vamos entonces a la última pregunta, ya para pasar a una presentación un poquito más formal. Tenemos la aplicación del principio de oportunidad requiere, triángulo, estudiar las necesidades de reparación de la víctima, rombo, definir las necesidades del ofensor a partir de las causas del delito, círculo, articulación entre Fiscalía, ICBF, Judicatura y entes territoriales, cuadrado, todas las anteriores. Listo, bueno, entonces excelente aquí que estemos todos articulados las personas que estamos en este espacio. Efectivamente son todas las anteriores. Lo primero es estudiar las necesidades de reparación de la víctima y esto, digamos que acá, cuando hablamos de la aplicación del principio de oportunidad, voy a enfocar mi presentación mayoritariamente en lo que es el principio de oportunidad por justicia restaurativa, causal séptima. Ello no impide a que podamos aplicar cualquier otra de las causales establecidas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, pero hablar de un sistema específico, diferenciado y pedagógico, cuyas medidas tienen que tener un enfoque educativo, protector y restaurativo, pues necesariamente hace que mayoritariamente apliquemos principio de oportunidad en modalidad de suspensión del procedimiento a prueba, precisamente por esa causal séptima. Tenemos entonces que estudiar las necesidades de reparación de la víctima es fundamental. Y en esto tener en cuenta cuando nos explican la diferencia entre lo que es la justicia retributiva versus la justicia restaurativa y cómo la justicia restaurativa busca cambiar el foco, busca darle esa voz a esa víctima que pierde en el proceso retributivo. Y ustedes, quienes estén en la práctica en el litigio, un poco ven que el procedimiento penal ordinario tiene unas facultades limitadas para el representante de víctimas. Tiene unas facultades limitadas, se termina convirtiendo, digamos que en un tema adversarial entre lo que sería fiscalía y defensa, y la participación de la víctima, digamos que en muchos casos queda limitada es a la entrevista, a la práctica testimonial ya en juicio oral, y eso es todo lo que tenemos a la víctima o a que nos dé otros elementos materiales probatorios para robustecer, pero pocas veces, también por la dinámica y por lo que implica una justicia retributiva, pues nos sentamos a ver cuáles son esas necesidades. Entonces, en necesidades de reparación de la víctima, eso es fundamental. Fundamental pensar, por ejemplo, en estas relaciones de pareja, a veces cuando tienen hijos, producto de ello, que igual es constitutivo de un delito, porque la menor era menor de 14 años, a veces las necesidades pueden ser un proceso de filiación, se nos ha presentado en algunos casos, a veces puede haber algunas necesidades pensando ya no tanto en estos abusivos, sino en una connotación violenta, una necesidad también de perdón, en donde no podemos plantear o de alguna manera inducir ese perdón, sino que tiene que ser un proceso espontáneo, pero esa podría ser otra de esas necesidades que podrían plantearse, ¿sí? Una necesidad de que él o ella conozca cómo me sentí yo de trabajar un producto de reparación simbólica y que en ese escenario pueda haber algún tipo de reparación. El segundo punto es definir las necesidades del ofensor a partir de las causas del delito. Y aquí es fundamental porque estamos hablando de algo diferente a lo que es conciliación e incluso lo que puede entenderse una mediación en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque en la conciliación muchas veces estamos pensando es en la tasación monetaria. Listo, usted me, no sé, agredió mi integridad física, producto de eso tengo una incapacidad médico-legal con tantos días,
teniendo en cuenta que por ello dejé de laborar tales días, hagamos la suma aritmética y de esa forma establezcamos que hagamos una conciliación donde usted se compromete a pagarme un monto de 500.000 pesos. Eso es lo que vemos en la conciliación. Aquí cuando estamos hablando de un principio de oportunidad en modalidad de suspensión del procedimiento a prueba por justicia restaurativa, específicamente en sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero aplica también para adultos, tenemos que cuestionarnos cuáles son las necesidades del ofensor. ¿Por qué esta persona incurrió en esa conducta? ¿Qué está pasando? Entonces, por ejemplo, en un escenario de violencia intrafamiliar, donde tenemos que puede ser un adolescente que haya vivido un ciclo de violencia y lo que está haciendo es replicar esas conductas. Tenemos escenarios de violencia sexual también en donde fueron víctimas y lo que hacen es que replican eso. Esas historias de vida, esas causas, esos móviles, esas circunstancias actuales, pensémoslo acá, digamos que obviamente mayoritariamente por el enfoque, siempre lo pienso en violencias basadas en género, en un tema de violencia intrafamiliar, pero esto puede pasar también en un hurto, ¿sí? ¿Qué pasa con esa adherencia al sistema educativo? ¿Qué pasa con esos pares con los que se está relacionando? ¿Qué pasa con esta adolescente en su día a día? ¿Cuál es ese proyecto de vida que tanto nos hablan todos los días y que obviamente por esa etapa de formación, pues es muy difícil que lo tenga claro? Entonces, esta última, digamos, pregunta para mí es fundamental porque va a ser ese marco para ustedes, fiscales, programas de entes territoriales, judicatura, también defensores de familia, defensores públicos, representantes de víctimas, de decir qué necesitamos tener en esa acta con fines restaurativos, cuáles son esos compromisos. Cuando hay un programa, digamos, del ente territorial, es un poco más fácil porque uno casi que se quita esa tarea y lo que hace es vincularlo al programa y ya el programa desarrolla ese plan de atención individual de cuáles son esas necesidades. Cuando no contamos con esos programas de entes territoriales, pero contamos con medidas complementarias de ICBF, lo que tenemos es que sentarnos en un equipo interdisciplinario con el equipo también interdisciplinario que tiene el defensor de familia y establecer cuáles son esas necesidades del adolescente para poder pactarlas como compromisos. Esa adherencia al sistema educativo, ese tema de manejo de impulsos, ¿cierto? Manejo de ira, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, de que no hay un autocontrol adecuado, no hay asertividad en la forma de comunicarse y esas son cosas que tenemos que pensar. Uno, ¿cómo necesitamos reparar a esa mamá que fue afectada? O a ese papá o a esa hermana o a ese hermano o a esa otra persona versus necesidades del ofensor. Incluso nosotros tuvimos un caso de amenazas donde las necesidades de reparación de la víctima eran cero. Esta víctima era una víctima que estaba tranquila, absolutamente nada, había pasado la página, pero las necesidades del ofensor, era un ofensor que ya había estado privado de la libertad en un CAE, había un tema de consumo, pero igual había tenido toda una transición y había tenido una evolución derivada de eso. Entonces, esos son principios de oportunidad en donde de alguna manera pueden no haber esas necesidades de reparación, pero sí unas necesidades del ofensor latentes que requieren trabajarse. Y acá es súper importante también trabajar los tiempos y es, piensen incluso en sus procesos individuales. ¿Qué tanto tiempo necesitamos para poder manejar ese autocontrol, para poder impulsar esa comunicación? Y cómo es muy importante también que sean tiempos prolongados. Aquí vamos a ver más adelante un video de lo que es el programa de justicia juvenil restaurativa de Bogotá y cómo, por ejemplo, para delitos sexuales manejan 8 meses. Y a veces se plantea, son tiempos muy extensos, pero a veces es cuestionarse también qué tanto necesita una persona realmente para poder cambiar esas conductas, para poder entender eso. Y por eso muchas veces es importante mirarlo en el caso a caso y pensar que incluso hay principios de oportunidad que pueden durar un año y prorrogarse precisamente por esas particularidades individuales. Y por último, articulación entre Fiscalía, ICBF, Judicatura y entes territoriales, fundamental. Esto, si bien, digamos, la acción penal, de acuerdo con la Constitución, está en cabeza de Fiscalía, que es quien tiene la titularidad, realmente en este sistema es donde es fundamental esa articulación entre todos los, digamos, intervinientes. Fiscalía, quien finalmente acuda ante juez de control de garantías a solicitar que se imparta legalidad a la aplicación de un principio de oportunidad y en caso del cumplimiento de las condiciones posteriormente a su renuncia. ICBF, los informes psicosociales que tiene el ICBF son fundamentales, esa verificación de derechos que puede no dar lugar a una apertura de
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pero que sí nos puede decir en este contexto es un adolescente o un adolescente que tiene adherencia al sistema educativo, es un adolescente o una adolescente que tiene un entorno familiar conflictivo, viene de padres separados o tiene padre ausente o tiene madre ausente, y eso nos va formando esa historia de vida que nos va a dar esas necesidades del ofensor. Judicatura, que a la larga pues es quien da aval a la aplicación de estas alternativas, y entes territoriales fundamental. Yo vi que había gobernación de Caldas, vi que había conectada gente también de instituciones educativas. Ustedes como territorial realmente para nosotros son esa piedra angular, y en los procesos también que vienen trabajando con Ministerio de Justicia de desarrollar esos programas de justicia restaurativa, porque con esos programas creados de manera adecuada, bajo los lineamientos técnicos correspondientes, incluso sistemas de medición que permitan identificar cómo estamos funcionando, es que podemos mostrar en la práctica que estas figuras sirven. Yo siempre, y esto digamos que no es algo institucional, es una posición personal, creo que muchas veces le cerramos la aplicación a las cosas, pero no, digamos, por la figura como tal, sino por cómo se está implementando. Entonces, muchas veces no, el principio de oportunidad no sirve, es que vuelven a las mismas. ¿Será que el problema de que vuelvan a las mismas es que aplicamos un principio de oportunidad, o cómo fue que aplicamos ese principio de oportunidad? Entonces, esa invitación también, obviamente desde las necesidades que tienen ustedes, desde lo que pueden plantear, que yo entiendo que muchos casos pues tienen algunas particularidades que hacen que ciertas cosas sean inviables, es cómo se puede aplicar de esa mejor manera. Y con esto ya cerraríamos el Kahoot y miraríamos entonces las tres primeras personas. Tenemos a Laura M en el tercer puesto, D en el segundo puesto, y en el primer puesto tenemos a Fernando. Entonces, muy bien, felicitaciones, muchas gracias también a Mónica y a Elena en cuarto y en quinto punto. Muchas gracias entonces por participar en este Kahoot, y ya vamos a cerrar entonces esa partecita y vamos entonces con la presentación. Igual recuerden que si ustedes tienen dudas, tienen intervención, yo no puedo ver que levanten la mano, pero el equipo también del Ministerio de Justicia está conectado para poder recibir esas inquietudes o incluso prácticas que quieran compartir y socializar. Vamos entonces a iniciar este espacio de principio de oportunidad en sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ya abordamos entonces el Kahoot y vamos un poquito con algunos artículos, convenios, instrumentos. Esto, digamos, ustedes manejan este sistema a la perfección, entonces es solo como un recorderis de cosas que es importante tener en cuenta. Utilidad de esto: uno, para los fiscales a la hora de sustentar sus actas de encuentros con fines restaurativos. Dos, a la hora de ir a hacer la solicitud en este escenario de aplicación de un principio de oportunidad. También a los defensores públicos, quienes vamos a ver pueden, o defensores de confianza, solicitar que se aplique un principio de oportunidad en un caso concreto, a los defensores de familia, a judicatura también frente a esa sustentación o argumentación que se da en audiencia. Tenemos entonces la Ley 1098/2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que es lo que específicamente regula a esos adolescentes entre los 14 y los 18 años que cometan conductas previstas en el Código Penal. No vemos tu presentación, discúlpame, no vemos tu presentación. Empezamos, como lo venía diciendo, con Ley 1098/2006, ese código que regula esos adolescentes que cometen conductas contempladas en el Código Penal. Y específicamente tenemos dos artículos. El artículo 140, materia de responsabilidad penal para adolescentes, que se dice que tanto el proceso como las medidas son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos. Esto relacionado con la primera pregunta del Kahoot, y de igual forma conforme a la protección integral, que se deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Entonces acá también en esta partecita final hace alusión a eso que tenemos que tener en cuenta. Y luego viene el artículo 174, que habla de que las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Entonces, estos son dos artículos de esa Ley 1098 que refuerzan esa primacía y esa preferencia del principio de oportunidad. Es importante tener en cuenta también el artículo 144 del Código de Infancia y Adolescencia, que establece que todo lo que no esté regulado ahí, pues se remite a Ley 906. Y precisamente en eso nos remitimos al artículo 3
y subsiguientes relacionados con principio de oportunidad, específicamente el artículo 324, que nos establece 17 causales para aplicación de principio de oportunidad, eran 18, pero una de ellas fue declarada inexequible. Podemos aplicar cualquiera de esas causales, pero nos vamos a enfocar en este espacio en la causal séptima, que es cuando se dé una aplicación a justicia restaurativa y que preferentemente se aplicará en modalidad de suspensión del procedimiento a prueba, es decir, que vamos a acudir ante juez de control de garantías con un acta de encuentro con fines restaurativos, con unos compromisos, damos un tiempo que depende de ese caso concreto y de esas necesidades, y luego pues acudiríamos nuevamente. Acá tenemos dos sentencias importantes. La primera es la T-142 de 2019, a la cual ya les había hecho referencia previa, y es precisamente esa sentencia de tutela de Corte Constitucional que nos va a decir, ojo, este principio de oportunidad es rector y preferente en adolescentes. Esas prohibiciones del 199, cuando las víctimas son menores de edad, no aplican siempre y cuando se haga un juicio de proporcionalidad en estricto sentido y se pase ese rasero. Que sí, que los hechos efectivamente son una pareja de novios, pero ello no implica que únicamente pueda aplicarse a esos escenarios. ¿Por qué? Porque si bien es una sentencia de tutela interpartes, estamos hablando de unas consideraciones de una sentencia de Corte Constitucional, quien es el órgano encargado de interpretar la Constitución y de igual forma las normas a la luz de esta. Entonces, esa es la sentencia fundamental, es la que nos faculta aplicar la excepción de inconstitucionalidad, recordemos, prevista en el artículo 4 de la Constitución Política, y un poco lo que nos dice es, ojo, la Constitución es norma de normas, y como es norma de normas, cualquier cosa que vaya en contravención de ese artículo 44 de interés superior del menor, de esos otros artículos que hablan también y que podrían aplicar al caso concreto, igualdad, familia, entre otros, pues precisamente aplicamos la excepción de inconstitucionalidad dándole primacía a la Constitución y mostrando por qué esa normativa, específicamente el 199, iría en contravención de ese interés superior del menor y de lo preceptuado en este Código de Infancia y Adolescencia. Tenemos también la C387 de 2014. Esta es una sentencia de constitucionalidad, es una sentencia que no es en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes específicamente, sino que es frente al artículo 326 del Código de Procedimiento Penal, los literales B y D de este artículo, que hablan de que esos compromisos pueden ser el tema de tratamiento por consumo, el tema también de atención especializada por parte de un psicólogo, y cómo pues se solicita se declare la inexequibilidad de estos literales, un poco haciendo alusión precisamente hacia el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Finalmente la Corte declara exequible esos artículos. Y esta sentencia también es importante acá porque, uno, porque nos habla de justicia restaurativa, nos habla de cómo llegamos a esos acuerdos, de cómo buscamos resolver el conflicto, de cómo buscamos atender a esas necesidades, pero también nos habla de esa voluntariedad y lo vamos a ver más adelante. No solo es en el sistema de adultos, sino también en este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que la voluntad es fundamental, ¿sí? El adolescente, la adolescente tienen que ser conscientes de lo que implica un principio de oportunidad, como usualmente iniciamos un encuentro con fines restaurativos. Uno, contarles qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Para nosotros es obvio que ellos ingresan a ese sistema, pero para ellos no. Y para las familias, muchas veces incluso de las víctimas, menos. Entonces tenemos que contarles de qué se trata este sistema, por qué es diferente, por qué tenemos unas disposiciones distintas, y luego decirles que es el principio de oportunidad, que está regulado en el 174, que por remisión va al 324, que como su nombre lo indica, es una oportunidad. Es una oportunidad que en este caso aplicamos de manera preferente por justicia restaurativa, en donde lo que hacemos es, venga, paremos un momento este proceso penal y pensémonos otra forma, una alternativa de desjudicialización que tiene un sustento normativo interno y de igual forma internacional, y decir cómo vamos a cumplir unos compromisos y que si se cumplen esos compromisos, pues efectivamente ese proceso penal ya no va a tener que continuar porque los fines propios del sistema ya se van a cumplir por medio de la aplicación de ese principio de oportunidad. Vamos a ver que igual hay un checklist de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta: consentimiento libre, que tiene que haber una voluntad de las partes, que tiene que haber una información de esos cambios de residencia y demás, y eso sería importante. Aquí entonces
tenemos que además de esas causales del artículo 324, tenemos una causal que se suma a lo que es infancia y adolescencia y es la establecida en el artículo 175, que dice que la Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal en los casos en que los adolescentes, en cualquier condición, hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley, cuando, aquí digamos lo que sale en paréntesis, simplemente una invitación para que ustedes si tienen ahí el celular, ahí el código, el computador, busquen el artículo 175, les aparece 4 supuestos muy específicos relacionados con esas condiciones socioeconómicas, esa madurez, esa ponderación que se hace frente a las alternativas de la vida y que si se presenta algunos de esos, pues en esos casos ya no nos vamos en suspensión, nos podemos ir en renuncia y necesariamente tendría que ingresar este adolescente o esta adolescente al programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este parágrafo es fundamental porque es la única prohibición que vamos a tener en lo que es sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y es que no se aplicará cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma. Esta es una de las provisiones también que hay para sistema de adultos y es la única que se mantiene. Frente a delitos dolosos, que lo establece el parágrafo del artículo 324 de delitos dolosos contra niños, niñas y adolescentes no aplica. Aquí digamos que este parágrafo, negrilla, recordatorio, es lo único que sí o sí nos va a limitar, pero de lo contrario nosotros estamos en un sistema nuevamente y parece retaíla repetida, efectivamente, de que es pedagógico, específico, diferenciado, donde ese principio de oportunidad es rector y preferente y solo tiene ese escenario en que no podemos aplicarlo. Es decir, que para recapitular, principio de oportunidad, como su nombre lo indica, es una oportunidad, lo aplicamos de manera preferente por la Comisión Séptima de Justicia Restaurativa, ya vamos a ver más adelante qué significa, y que a eso se suma este artículo 175 y solo las prohibiciones del parágrafo. Yo les decía que esto no es un capricho, ¿sí? No es una servidora contándoles a ustedes por qué es importante, sin ningún sustento, sino que tenemos un sustento normativo, tanto fiscalía como nacional, que nos une a todos los actores, como un fundamento internacional. Y aquí les puse solo 3 de esos sustentos internacionales, y es uno, en 1985, las reglas de Beijing, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia a Menores, que nos hablan precisamente de cómo esa privación de la libertad es lo último a lo que tenemos que acudir. Tenemos en 1989, que esto nos aplica tanto para sistema de responsabilidad para adolescentes como para todos los casos en general que tenemos con víctimas niño, niña o adolescente, la Convención sobre los Derechos del Niño, y específicamente 2 artículos. Artículo 37, que nos habla de que nunca va a haber una privación que sea ilegal, arbitraria, que es el último recurso y que solo será durante el periodo más breve que proceda. Por eso es que acá nosotros no hablamos de medida de aseguramiento, hablamos de un internamiento preventivo, no es de 1 año, es de 4 meses, prorrogable otro. Entonces, precisamente ya vamos viendo cómo incluso en la consagración normativa esto es el sustento. Y el artículo 40, fundamental para lo que nos ocupa hoy, que es el principio de oportunidad, se tiene que siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente esos derechos, y nos habla de otras alternativas de internación o que sean tratados de manera apropiada y que de alguna manera guarde proporción. La proporcionalidad, como todos los abogados, digamos que va a ser fundamental también este sistema, va a ser fundamental para pensar esa aplicación de principio de oportunidad, y estos 2 artículos nos sustentan el pensarnos ese principio de oportunidad como rector y preferente y que no siempre tenemos que ir por eso que nos establece el Código de Procedimiento Penal en un procedimiento usual de formulación de imputación, acusación, preparatoria y demás, sino que podemos pensarnos estas alternativas de principio de oportunidad que no son un mecanismo de descongestión, que muchas veces requieren mucho esfuerzo también de todas las partes y articulación, pero que como vamos a ver, pues también tiene unos efectos muy positivos. Por último, tenemos en 1990 las directrices de RIAD, son directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, y estos van a ser entonces 3 instrumentos que vamos a usar siempre y tener como marco de esta aplicación.
para los fiscales o las fiscales que nos acompañan, pero incluso también para las otras instituciones que puedan conocer cuáles son esos lineamientos al interior de Fiscalía que nos permiten esta aplicación. Tenemos específicamente una directiva, la 0011-2023, que nos habla de la naturaleza del principio de oportunidad. Esta directiva es únicamente el principio de oportunidad en sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Nos habla de esa función restaurativa, nos habla de algunos criterios que podemos considerar: etapa evolutiva y madurez, condiciones y circunstancias de la situación familiar, contexto económico, social y político, impacto de una posible sanción en su proyecto de vida, y este literal B es el que quisiera también hacer mucho énfasis, y es hechos jurídicamente relevantes, inferencia razonable y prevalencia del archivo y la preclusión. Nosotros estamos en un sistema pedagógico, pero no es un sistema que podamos usar para arreglar los problemas que tienen los adolescentes, porque tenemos siempre que recordar que es un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué implica eso? Que cuando nosotros llegamos a un principio de oportunidad, tenemos que tener un mínimo probatorio. No podemos decirle al adolescente: no, yo sé que usted no cometió un delito, pero es que yo veo que usted necesita vincularse al programa. No, necesitamos partir de unos hechos jurídicamente relevantes y una inferencia razonable, es decir, de construir esas circunstancias de quién, cómo, cuándo, dónde. Tenemos entonces el día tal, en tal lugar, que usted accedió vía vaginal a la menor XYM de 13 años. ¿Sí? Eso tenemos que especificarlo. Pero no solo especificar los hechos, sino decirle: bueno, yo cómo construí esos hechos. Tengo entrevista forense, tengo valoración sexológica, tengo estos elementos, y esos fueron los elementos que me permitieron construir los hechos por los cuales usted está hoy acá. Entonces, eso es importante no olvidarlo. Muchas veces, obviamente, queremos apoyar, queremos transformar vidas, queremos decir cómo no voy a intervenir, pero el proceso penal realmente solo podemos intervenir cuando tenemos una conducta constitutiva de delito y tenemos unos hechos jurídicamente relevantes acordes a ello, que se enmarcan en lo que establece el tipo penal, y una inferencia razonable, es decir, elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida, que nos da cuenta de que efectivamente ese adolescente o esa adolescente ese día en tal lugar cometió presuntamente esos hechos. Prevalencia del archivo y la preclusión. Entonces, caso de preclusión: el adolescente que acaba con la vida de su padrastro, quien estaba atentando en ese momento contra la integridad física de su madre, imponiendo en riesgo su vida. En ese caso, no pensamos en un principio de oportunidad, tenemos que ver la posibilidad de una aplicación de legítima defensa proporcional en ese caso. O ejemplo, tenemos uno, en este caso en Tolima, por desarrollar, es de una comunidad gitana. Digamos que este tema de la edad, eh, por sus costumbres y demás, pues en el caso concreto es mucho más difícil estructurar precisamente esa conciencia de antijuridicidad y esa capacidad de determinación de otra conducta, y en ese caso un posible error de prohibición invencible. Entonces, preclusión prevalece siempre antes de irnos a un principio de oportunidad. Revisión express de artículo 332 de Código de Procedimiento Penal: cuáles pueden ser esas causales que se puedan dar en este caso y que de pronto yo me tenga que ir por una preclusión y no por un principio de oportunidad. Prevalencia del archivo, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos que en este caso es una conducta atípica, pues no podríamos continuar, o que no existió el hecho. Entonces tenemos que efectivamente fueron relaciones consentidas y que se probó que ella tenía 15 años y él 17 años, pues ahí no tenemos delito. Que se grabaron sosteniendo relaciones sexuales y posibilidad de una pornografía, ya la Corte Suprema nos ha establecido que esa libertad sexual, cuando digamos son mayores de esos 14 años, pues se puede ejercer. Entonces, en esos casos, importante, realmente más allá de la directiva, lo que desarrolla y demás, para mí es muy importante que esto no solo se sepa por fiscales, sino también por defensores de familia, públicos de confianza, incluso los mismos programas o Ministerio Público, para poder saber en qué escenarios, venga, no tenemos que irnos por un principio de oportunidad, porque tenemos que dar una prevalencia, que esto es un proceso penal, y en el marco de eso, pues tenemos que mirar si prevalece el archivo o la preclusión. Y luego tenemos la resolución 0561-2024,
Esta resolución es de diciembre del año pasado. Es una resolución que no solo regula principio de oportunidad en sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sino principio de oportunidad en general. Es la resolución que deroga la existente de la 4155 que se utilizaba previamente. Aquí importante dos cosas. Uno, que es un principio rector y preferente, nuevamente la misma sentencia de tutela que ya les había puesto de presente, y tenemos también que hay una aplicación en cualquier etapa. Esto que hablábamos también en el Cajut, que se transforma con esta nueva ley que hace los ajustes a principio de oportunidad, tenemos que aplicación en cualquier etapa y que se debe convocar al adolescente acompañado del defensor de familia, abogado defensor y su representante legal. Otra cosa que es importante en esta resolución y es para jueces, juezas o incluso fiscales que manejan ambos sistemas, cuando estamos en adultos y vamos a solicitar la aplicación de un principio de oportunidad, el artículo sexto de esta resolución nos habla de las restricciones y nos dice que como restricción la persona no se puede ver beneficiada de un principio de oportunidad cuando previamente ya ha sido beneficiada de ello en el histórico. La 4155 nos habla de los últimos 5 años, este nos habla mismo delito histórico. Esta es una restricción que no aplica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y lo contempla expresamente la resolución en ese artículo. Es decir que cuando nosotros vayamos a solicitar la aplicación para la legalización de un principio de oportunidad, modalidad de suspensión de procedimiento a prueba, no puede ser una tarifa legal que se nos exija a los fiscales a dar la aprobación manual que están haciendo ahora en el grupo del despacho de que efectivamente no se ha visto beneficiado de más. ¿Por qué? Porque es rector y preferente. Entonces les pongo un ejemplo. En Bogotá tenemos una adolescente con 2 víctimas. Digamos que el modus operandi similar, pero pues tampoco hay comunidad probatoria, no hay unos elementos que en algún momento dieran para la conexidad. Uno lo maneja la Fiscalía X, otro la Fiscalía Y. Fiscalía Y va a adelantar entonces el proceso y mira que la Fiscalía X ya lo tiene en principio de oportunidad, que se legalizó en enero, que el adolescente está, y la pregunta entonces es, ¿cómo ya se aplicó? ¿No debería aplicarse en este caso? ¿Qué valoraciones se hicieron en ese caso? Se encontró que ambas víctimas fueron previa a esa aplicación de principio de oportunidad, es decir, no es un escenario en que decimos se vinculó al programa, se le dio, digamos, la sensibilización de lo que implicaba y aún así volvió a recurrir en la misma conducta, sino que eran 2 víctimas pues de un radicado que no se conexó, que se tenía en el historial y que en este caso sería perfectamente plausible dar aplicación al principio de oportunidad, vincularlo frente a las 2 víctimas y no tener en cuenta esas restricciones, porque son restricciones del sistema de adultos y no del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en donde el principio de oportunidad es rector y preferente. Esta es una florecita de justicia restaurativa, es una florecita de un libro que seguramente muchos de ustedes que han trabajado este tema han abordado, y es el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Ser, y para mí es muy ilustrativa y les invito a que la impriman, la pongan en su computador, en cada encuentro que lleven a cabo, porque esto es lo que nos da esa noción de cómo tenemos que aplicar esa justicia restaurativa, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Centrarse en los daños y necesidades. Entonces, en esos daños y necesidades tenemos que ver cómo está esa víctima, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades que se están presentando? ¿Cuáles son esos daños ocasionados? Y cómo por medio de los compromisos con el adolescente o la adolescente podemos, de alguna manera, reparar esos daños que se han generado. Atender las obligaciones y es el principio de oportunidad, y yo le digo a los adolescentes, esto no es un favor. Aquí, si no hay compromiso, si no hay voluntad, si definitivamente no se quiere continuar con esto, pues digamos que ninguno pierde el tiempo y continuamos con lo que se establece, porque hay unas obligaciones y hay unos compromisos que se tienen que cumplir para poder de alguna manera tener esa alternativa a ese Muy procedimiento buenos días. disciplinario. Tenemos también usar procesos incluyentes y colaborativos. ¿Qué implica esto? Muchas veces ustedes lo van a ver, quienes están afectados no solo es el ofensor y no solo es la víctima, sino que también son las familias, ¿sí? Entonces piensen, por ejemplo, en delitos sexuales cuando es el primo, cuando es el hermano, cuando es el sobrino, y cómo eso termina generando muchas veces disputas también entre las personas. Entonces, creo que eso sería importante tenerlo en cuenta.
involucrar a todas las partes, víctimas, ofensores y comunidades. Y es un poco nuevamente esta idea de escuchamos a la víctima, entendemos sus necesidades, pensemos incluso en delitos sexuales, el tema de la credibilidad, ¿no? ¿Cuántas veces no se les cree con la primera revelación? Está diciendo mentiras, eso no fue así, y eso puede ser incluso un daño, esa afectación a la credibilidad, que podamos trabajarla y que en el programa de Bogotá, que ahorita les voy a mostrar un video corto, tienen incluso también unos recetarios, y son recetarios, por ejemplo, precisamente para ese arroz del perdón, ese arroz de la reconciliación, donde ponen todo lo que se requiere, y un caso de un adolescente que le escribía también perdón por eso, porque sé que nadie te creyó en el momento en el que hiciste la revelación, a pesar de que yo sí sabía lo que había ocurrido y cómo había ocurrido. Entonces, todo esto, digamos que suena bonito. Acá la idea tampoco es que vamos a aplicar en todos los casos, ¿no? No todos los casos son susceptibles, a veces incluso los profesionales plantean necesitamos un internamiento preventivo, en este caso iniciar con ello y mirar esa evolución. Eso es importante. Apoyarnos, articularnos, recordar esa última pregunta del Cajut de cómo no es solo fiscalía, no es solo judicatura, no es usted mire a ver cómo puede, sino que todos podamos actuar de manera articulada. Y quiero mostrarles entonces este videito corto del programa. Voy a dejar de compartir un segundo. Este que les voy a mostrar es un programa de justicia juvenil restaurativa en Bogotá, que está próximo a cumplir sus 10 años. Es un programa que tiene distintos programas, pero específicamente yo siempre me centro en 3. Un programa para todo el tema de consumo. Ustedes todo el tema de hurto, muchas veces incluso homicidio, estupefacientes, pues viene relacionado con un consumo problemático de cómo pues, tienen un mayor acceso, facilidad a consumir estas sustancias y pues eso muchas veces también se tiene que abordar porque ese consumo problemático pues tiene un efecto simplemente en ese manejo de emociones, en cómo me comporto y ese es uno de los programas que abordan ese componente. El otro programa es de justicia restaurativa general frente a todos los delitos y el tercero se llama Pasos. Pasos es un programa que está creado para específicamente todas las conductas de connotación sexual, todos los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque ustedes mejor que yo lo tienen en sus estadísticas y es que en este momento en carga activa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el 30% de esa carga son delitos sexuales abusivos, violentos, puesta en incapacidad de resistir, con incapaz de resistir, y se evidencia que hay un abordaje diferente. Cuando nosotros veíamos las necesidades del ofensor, son necesidades que tienen que abordarse de manera distinta, porque no son las mismas necesidades de el adolescente que está inmerso en conductas de hurto reiterativas que del adolescente que por el contrario tiene que hacer un buen uso de su libertad sexual, tiene que entender el consentimiento de la mujer, tiene que entender el respeto hacia esta, los minutos que se han dado frente a ella y aquí simplemente les voy a compartir 4 minutos cortos, en donde lo que quiero es que conozcan ese programa y esta es una invitación a todos los entes territoriales, a que uno, si tienen esos programas de justicia restaurativa, los mantengan y los refuercen y dos, si definitivamente no los tienen, se puedan poner la camiseta de manera articulada en sus comités departamentales para poder generar estos programas y esto que vemos acá, que es bonito, que es interesante, que en la práctica y en donde está funcionando muy bien, no solo puede hacer la realidad de unos territorios, sino que sí puede hacer la realidad de todos los lugares. Algo que incluso a veces me decía mi jefe, yo creo que es muy valioso, es los adolescentes no deben de alguna manera asumir las consecuencias de las diferencias administrativas que hay en los territorios, ¿sí? Independientemente de si yo cometí el delito en Bogotá, en Putumayo, en Cali, en cualquier lugar, debería tener exactamente las mismas posibilidades de un programa de justicia restaurativa que pueda tener un efecto en mi vida. Entonces, ahora sí, les voy a compartir. Para mí esto, digamos que dice mucho más de lo que yo podría decirles específicamente. Todos merecemos una segunda oportunidad para empezar de nuevo.
Cuando se reconocen los errores, estos pueden ser la puerta de entrada para un cambio que nos permita ser parte de una sociedad que aporte al desarrollo a Colombia. Con el trabajo que se realizó junto a los psicólogos, a los trabajadores sociales y a mi familia, ha sido una oportunidad para ser una mejor persona. Desde el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, nos hemos propuesto formar ciudadanos pacíficos y creer en su cambio. El programa ofrece a jóvenes que han tomado decisiones equivocadas reconocer su falta, a sus víctimas aceptar y perdonar. De esta manera, el joven asume su responsabilidad para reparar y contar con la oportunidad de reintegrarse de nuevo a la sociedad. Estamos convencidos que a través de la educación, los conflictos se convierten en experiencias que permiten minimizar acciones de violencia y construir un proyecto de vida. Pude mejorar muchos aspectos que tenía negativos que me llevaron a cometer errores en el pasado. Me ayudó a fortalecer la relación que tenía con mis papás. Me ayudó muchísimo a comprender cuáles son mis fortalezas. Ha sido de vital importancia brindar la confianza al joven que ha cometido el delito para garantizar la no repetición de su acción. Trabajamos con ellos competencias y habilidades para la vida. El programa trabaja con ellos muy fuerte para que aprendan a conocerse, incrementa la conciencia del daño, la empatía para que eviten lastimar a otras personas y les brinda muchas herramientas para que puedan alejarse del mundo del delito, de incurrir en conductas que los puedan exponer otra vez a entrar en contacto con el sistema penal. En cada sesión, trabajamos en equipo, con acciones pedagógicas, para lograr que el joven ofensor cumpla sus compromisos voluntariamente, mientras está suspendido su proceso penal, y también participe en el proceso la víctima porque así ella lo desea. Los números son muy claros y pretendemos crecer las cifras atendiendo a más de los 406 jóvenes entre 14 y 21 años que hasta hoy hacen parte del programa. Hasta el momento, se han incluido 265 víctimas quienes han apostado al perdón. 237 ofensores vinculados han logrado el cese de su proceso penal como oportunidad de cambio y de manera satisfactoria podemos decir que tan solo 24 jóvenes beneficiarios han reincidido en el delito. La decisión de perdonar la tomé porque yo soy la primer beneficiaria. No puedo alimentar el rencor ni la rabia viviendo con cosas que ya pasaron. Para yo poder vivir tranquila y tener una convivencia sana, tengo que perdonar. Cada proceso, cada acción que se desarrolla, cada apuesta está cuidadosamente diseñada para todos los participantes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. Estamos seguros que el amor rompe esquemas, cambia mentalidades, abre mentes y construye proyectos de vida con segundas oportunidades lejanas a la violencia. El programa busca ser una respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 y se encuentra abierto para brindar alternativas a los jóvenes que por distintas circunstancias un día decidieron cometer un delito y creer que ese era el camino. Listo, y entonces un poco lo que quería era compartirles como todo esto que estamos viendo de principio de oportunidad y ya vamos a ver el paso a paso y cómo todo esto entra en ese engranaje para dar esa aplicación y precisamente tener esa alternativa, pues depende también de la existencia de esos programas que de alguna manera hacen toda la intervención cuando el principio de oportunidad se encuentra en suspensión de procedimiento a prueba y en ese sentido podemos lograr que efectivamente esos fines desde el papel que se pensaron pues puedan convertirse en una práctica. Hay una mano levantada. Sí, doctora, muchas gracias. Es que quisiera leer dos preguntas que nos formulan por acá en el chat, muy interesantes. La primera de ellas nos la formula Luis Fernando Triana Peña y nos pregunta, ¿qué se podría hacer en el escenario que llegue un caso para principio de oportunidad en un programa de justicia juvenil restaurativa y durante la aplicación del programa la víctima da a conocer que el ofensor no fue responsable del delito? ¿Aplicaría este principio? ¿Las dos o una y después la otra? La siguiente, pues si quiere le leo la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta dice, ¿en el sistema de responsabilidad penal siempre se ha permitido el principio de oportunidad en cualquier etapa del proceso o solo a partir de este año? Esa pregunta la formula María Alejandra Gómez. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias por las inquietudes. La primera, eso es algo que a veces nos puede pasar, ¿no? Sobre todo porque el mínimo probatorio, pues tal cual como dice su nombre, es un mínimo. Entonces puede que en el marco de ese mínimo que se tiene, se considere que sí. Ahí hay dos cosas importantes. Les comparto un caso, ni siquiera estaba en principio de oportunidad, era un caso que ya estaba en juicio. No sé, de hecho, si nos acompañen acá por parte de Fiscalía en Meta, porque fue un caso que se trabajó con ellos y eran unos primos que presuntamente había sostenido relaciones sexuales con incapaz de resistir. Digamos que había un tema de consumo de alcohol y que producto de eso pues había producido el embarazo. Ya estaba completamente avanzado y lo que se planteó fue la aplicación de un principio de oportunidad. Se hizo el encuentro y cuando se hizo el encuentro, digamos que este no es el supuesto tal cual de la pregunta porque no llegamos hasta esa aplicación de principio de oportunidad, teníamos una víctima firme, que nos decía efectivamente pasó, o sea, la experiencia que uno tiene también con otras víctimas refería exactamente la misma sinuosidad frente a los recuerdos y que uno decía difícil, con afectación emocional, entre otros escenarios. Y teníamos por otro lado el adolescente que decía, no, o sea, claro, relaciones sexuales, claro, el niño pues es producto de eso, pero fueron relaciones sexuales consentidas. Y había mucha información también porque pues era una familia muy religiosa, entonces como que uno no sabía exactamente qué tenía ahí. Finalmente, Bogotá puede acompañar el proceso. En algunos escenarios, cuando víctima o adolescente residen acá, ellos hacen esos acompañamientos, así sean hechos de otros lugares, y se encuentra que efectivamente habían sido consentidos y que esta adolescente había referido que había sido bajo el consumo de sustancias, que estaba en incapacidad absoluta de resistir y demás, precisamente por las presiones que tenía de su familia y porque al principio ellos habían dicho, pongámonos de acuerdo con eso, como para decir, no, fue entre adolescentes, estábamos tomados, no sé qué, pero nunca dimensionaron que eso podía llegar a ser constitutivo de un delito. Ya cuando ven la dimensión, pues obviamente no se iba a retractar de lo que había dicho y siguió manteniendo su posición. Entonces, esto para mostrarles qué pasa. Y así como pasa en adolescentes, puede pasar en adultos, que eventualmente incluso ese acompañamiento que se le haga a la víctima ya diga, pues no, la verdad no sucedió así. Casos así incluso tenemos en adultos, donde muchas veces lastimosamente se presentó en un proceso que él no le respondía por el hijo y la asesoría que se le dio fue que había sido producto de un acceso carnal violento para que le respondiera y después de eso, a pesar de que obviamente siempre se mira el consentimiento y demás, es pues digamos algo que hay que trabajar. Ahí hay dos cosas. Uno, verificar efectivamente que sea una manifestación libre y voluntaria. Sí, sobre todo en violencias basadas en género podemos tener muchos escenarios en donde hay coacción, en donde se está mermando el consentimiento, en donde lo pueda ser motivada porque el papá le dijo, la mamá le dijo, demás. Entonces, eso es lo primero. No con la primera manifestación que nos haga la víctima, ya tenemos en ese escenario, sino que sí o sí, pues tenemos que hacer una validación y una verificación de que es una manifestación libre y voluntaria, así como su vinculación. Entonces, eso sería lo primero frente a la pregunta que se plantea y es, si ustedes tienen que efectivamente por parte de la víctima eso no se presentó, necesitamos corroborar y validar que efectivamente no es. Y frente a lo segundo, efectivamente ese principio de oportunidad no debería continuar. Ese sería un escenario en donde pues tendría que solicitarse la preclusión. En ese caso, revisar si sí hubo relaciones, pero fueron consentidas por atipicidad objetiva del hecho, o si sería por inexistencia, teniendo en cuenta pues que ya está en curso y dependiendo de la etapa que se esté, digamos que ahí una sugerencia podría ser explorar hecho. Mirar entonces el tema de que efectivamente no podemos dar continuidad al principio de oportunidad. De hecho, la misma resolución 05-61-2024 plantea que cuando haya una modificación de los supuestos fácticos se puede revocar el principio, entonces en este caso necesariamente pues, tendría que haber esa revocatoria y necesariamente tendríamos que plantear una solicitud de preclusión, en ese caso por inexistencia o por atipicidad objetiva, dependiendo de lo que se presente en el caso particular. No sé si en ese caso quedó claro. A la persona que lo planteó, de pronto si nos puede escribir por el chat o si hay alguna inquietud adicional.
De momento, doctora, tenemos una manito levantada. Nos está viendo la palabra Marta Patricia Hernández. Sí, señora. Va a responder la segunda y le damos entonces la palabra a la doctora Marta. Entonces, eso frente al primero. Tenemos eso, no podemos continuar, tenemos que revocar, sugerencia, solicitar preclusión. Entonces, en ese caso, hay una prueba sobreviniente, señoría, que nos permite pues inferir que en este caso los hechos no ocurrieron o no ocurrieron como la Fiscalía había construido hechos jurídicamente relevantes previamente. Y frente a la segunda pregunta, de si siempre ha ocurrido o no, pues eso como todo, ¿no? Así como a veces uno dice, cada fiscal tiene su propio código, cada juez también, digamos que en principio sí, digamos la disposición de que se debe realizar, o que se puede realizar más bien en cualquier etapa es previa, no es algo solo de este año, como tal en la resolución quedó en 2024, porque en la directiva 2023 sí se había cometido la pues mala interpretación de que se había establecido que tenía que ser después o pues en etapa de investigación. Entonces, digamos que en muchos lugares, Bogotá ya se aplicaba en indagación, no solo en este año, sino también en años anteriores, pero esa aplicación no ha sido homogénea a lo largo del territorio. Es una aplicación que varía, es una aplicación que pues es diferente dependiendo de las particularidades de cada lugar, también pues de las posturas y las interpretaciones, pero en principio digamos que para esas aplicaciones que se hagan de aquí en adelante tendrían que tenerse en cuenta. Entonces sí, digamos que ahí es una restricción temporal que no es reciente, opera de tiempo atrás, pero en principio en la resolución quedó solo 2024, a pesar de que en muchos territorios, sobre todo desde la T-142 de 2019, esa realmente es la sentencia que empieza a marcar un antes y un después de entender realmente la preferencia, porque pues Código de Infancia y Adolescencia teníamos desde hace mucho, pero asimismo como el principio de oportunidad en adultos, pues es un tema que va tomando tiempo. ¿Y te sientes mal en este momento? Chip. La verdad. Ahora sí, doctora Marta Patricia. Pero, Sí, muchas gracias. Tengo una inquietud que me gustaría plantearle a propósito del ejemplo que nos brindan sobre el caso particular de las relaciones sexuales consentidas entre dos menores de edad. La pregunta es si existe alguna posición unificada de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia en relación a que, si bien es cierto, el principio de oportunidad se aplica sin distinción de tipos penales, teniendo en cuenta que esta prohibición de que cuando la víctima es un menor de edad. Marta, qué pena interrumpirla. Es que, ¿será que pueden apagar micrófonos? Porque es que no se deja, no logro entender lo que su merced dice porque alguien tiene el micrófono encendido. Qué pena. Sí, señora, ya lo cerramos, ya cerramos el micrófono. Por favor, continúe. Muchas gracias. Sí, si siendo la víctima menor de edad y teniendo en cuenta que en el sistema penal no deben existir ni una clase de beneficios ni aplicación de principios cuando la víctima es un menor de edad, en este caso, por ser el sistema penal para adolescentes con ese concepto diferenciado, si hay una decisión de la Corte en el sentido de que habría una prohibición o no de aplicar principio de oportunidad en esos casos donde víctima es menor de edad. Digamos que hasta el momento no tenemos escenarios de Corte Suprema de Justicia específicamente frente a principio de oportunidad en sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sí tenemos jurisprudencia, si ustedes recuerdan, sobre todo adolescente que cometió presuntamente un delito sexual y como parte de la sanción se estableció que no podía volver a un colegio, en donde la Corte sí ha modulado y ha dicho pues estamos en un sistema diferenciado, pedagógico, y ha hecho esos llamados a tener en cuenta las particularidades, pero específicamente frente a la prohibición del artículo 199, la única jurisprudencia existente a la fecha es de Corte Constitucional T-142 de 2019, frente a la aplicación de excepción de constitucionalidad, artículo 4, Constitución Política, en casos que tenemos víctimas niñas y adolescentes, pero no tenemos gente, sobre todo, ¿por qué? Porque es muy difícil que llegue. La motivación me gusta más. La única forma de que llegue es por vía de tutela. En 10 años, ¿dónde te? Marco, o sea, si uno le presenta garantía, segundo le toca circuito,
pues nunca llega hasta la Corte Suprema específicamente un caso. Entonces, digamos que hasta ahora solo tenemos como sustento la sentencia T-142 de 2019 de Corte Constitucional. No ha habido, pues al menos de mi conocimiento, hasta la fecha, una sentencia que reitere el tema en adolescentes, porque en adultos, pues sí, digamos que son claras las prohibiciones que hay en temas de preacuerdos, en temas de principio de oportunidad, entre otros escenarios. No sé si ahí ya quedó resuelto el interrogante. Listo. Por último, sí, señora, muchas gracias. Vale, por último, entonces, antes de, yo quería compartir con ustedes dos cositas adicionales. Hablando de esto de programas de justicia restaurativa y un poco, pues porque para mí también fue importante ponerle cara a esos elementos que se hacían de reparación simbólica y demás. Quería compartir con ustedes un parrafito corto de una intervención que hizo el director de este programa cuando se presenta la reforma al Código de Infancia y Adolescencia que está actualmente en curso. Vamos a ver qué pasa, reforma pues promovida por parte de Judicatura, ICBF y Ministerio de Justicia. Quería leerles un parrafito para actualizar las cifras y socializarles también, la semana pasada estuvimos en un encuentro de víctimas, socializarles también una pieza chiquita que planteaba una de ellas y que creo que también sería bonito pensarnos en eso. Nosotros muchas veces ponemos el foco en el adolescente, cómo está su proceso, todos conocemos acá, pues que obviamente muchas veces es en situaciones de marginalidad, con unas historias de vida súper complejas, pero también me parece muy interesante la justicia restaurativa y que quisiera rescatar cómo precisamente también podemos escuchar a la víctima y ver esos avances. Doctora Stephanie Victoria. Bueno, sí. Levanta la mano que vamos entonces pendientes. Dice, esta ya pues es una intervención con cifras mucho más actualizadas hoy en día y dice, quisiera para cerrar esta intervención dejar resonando en sus cabezas y en sus corazones algunas cifras. A hoy, el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa ha atendido 12.873 personas, ha trabajado con varios cientos de víctimas y ha atendido a un número inmenso de familias. Solo el 5% de los jóvenes ha reincidido en el delito. El 94% de las víctimas manifiesta haberse sentido escuchada y atendida. El 97% de las autoridades se muestran satisfechas con el programa. El 92% de las y los jóvenes ofensores manifiestan que la justicia restaurativa transformó sus vidas. En sus manos está que experiencias como esta puedan crecer, multiplicarse y expandirse por todo el país. Esto un poquito reiterando también lo que conversábamos acerca de la existencia de estos programas, pero que a la larga todos hacemos parte de un equipo. Si Fiscalía no solicita principios de oportunidad, si Judicatura, obviamente acá tampoco es que siempre no los imparta, sino nunca los imparte, legalidad a ellos, pues realmente no podemos dar aplicación a eso. Y quería contarles que en estos recetarios, como metodología, un recetario básicamente es receta para el arroz restaurativo, el arroz del perdón, el agüita de compañía, ponen los ingredientes y hacen un paso a paso como un ejercicio también muchas veces o de reparación frente a la víctima, una reparación simbólica, pero también de sanación frente a ellas mismas y una de ellas hizo una receta que sus ingredientes mágicos decían una taza de amor propio para darte un abrazo virtual cada vez que pierdas los nervios. 2 cucharaditas de respeto por el proceso, porque todo tiene su ritmo, hasta el pan necesita su tiempo en el horno. 3 puñados de persistencia, porque rendirse no es una opción, aunque a veces lo parezca. Un vaso de mindfulness para que te relajes y disfrutes el ahora sin querer saltarte capítulos. Un toque de empatía, porque los demás también están aprendiendo a ser pacientes. Una pizca de gratitud, un segundito, una pizca de gratitud. Aprecia esos pequeños logros, como cuando finalmente te acuerdas de algo sin ver el celular. Una cucharada de flexibilidad, porque la vida no siempre sigue el guión y eso está bien. Un manejo de esperanza para creer que todo valdrá la pena al final, incluso si ahora te sientes como un cactus en medio del desierto. Un toque de humor, ríete de las caídas. Son parte de la danza de la vida. Y luego ya es una víctima
que también abordan ellos, pues de todas las instrucciones y como esto también hace parte de todo, pues no solo escribir la receta, ¿no? Digamos que también hace parte de un acompañamiento psicosocial que recibe, de una intervención en su familia, poder avanzar en su proceso personal y es pensarnos también en cómo muchas veces no solo es el adolescente que tiene que trabajar, sino la víctima que tiene que trabajar su sexualidad, que tiene que pensar cómo voy a seguir sosteniendo, no sé, encuentros sexuales más adelante o incluso la misma violencia intrafamiliar, los sentimientos de culpa de las madres a veces por no tener esas pautas de crianza adecuadas, o uno que a mí me llamó mucho la atención, saliendo de este molde de violencias basadas en género, una víctima de hurto. No sé quiénes de ustedes de pronto, pues, hayan sido víctimas de ello y un poco era también, ella recibió atención porque después de eso no podía salir de su casa y sentía mucho miedo e inseguridad. Entonces es ver cómo este proceso de justicia restaurativa en el marco de esa aplicación de principio de oportunidad busca escuchar a ese ofensor, busca mirar eso, pero también busca tener un acompañamiento a la víctima y eso es fundamental en los programas, que tengamos intervención por un lado, pero también intervención a quien desee vincularse voluntariamente.